A la hora de juzgar la carrera de un jugador, los trofeos de su vitrina y los títulos levantados suelen ser de los aspectos más importantes que podemos considerar. Hemos visto canteranos convertirse en leyendas gracias a brillar en las grandes ligas de Europa y llegar a ser íconos de los grandes clubes. Pero, ¿qué sucede con aquellos nombres que ganaron todo sin haber sido importantes? Jugadores que lideran los palmarés como los más grandes, pero que nunca han sido clave en los equipos desde lo futbolístico y lo deportivo. ¿Simplemente casualidad? ¿Mística o personas que aportaban en los vestuarios ganadores? Para saberlo, hoy traemos la lista de los 7 futbolistas que más han ganado sin ser una fija en sus equipos. Incluso hay algunos de la lista que nunca salieron del banco de suplentes y en más de una oportunidad ni siquiera fueron convocados, pero a la hora de colgarse la medalla se preocuparon de salir bien en la foto. El puesto número 1 es realmente impresionante porque se logró meter entre los 10 futbolistas más ganadores de la historia, así que quédate y contame qué te parece. Ahora sí, vamos con el puesto número 7, el primero de esta lista. Mariano Díaz dio sus primeros pasos en el Español antes de ser transferido a la plantilla del Castilla, mejor conocida como las inferiores del Real Madrid. Allí, el hispano dominicano llegó convencido de hacer historia en el mejor equipo del mundo y logró ser el goleador de la temporada. Sus increíbles actuaciones le hicieron ganarse el ascenso al primer equipo. En su primer año vio desde el banco de suplentes cómo su equipo levantaba la tan ansiada Champions y se colgó la medalla en el cuello, pero no consiguió jugar más que un puñado de partidos poco importantes. Todavía con el mote de promesa y con la espalda inflada por haber sido el goleador del equipo B del Real Madrid, llegó al Lyon de Francia como un campeón de Champions. Allí parecía despegar con 18 goles en la temporada, siendo uno de los goleadores de la liga y uno de los mejores jugadores del equipo. Gracias a su gran año, el Madrid decidió recomprarlo para pelear el puesto de 9 y meterle presión a Benzema, otro ex Lyon, pero no pudo ser. En sus 5 años en el Madrid no logró ser titular ni en el modo carrera del FIFA. Sin embargo, siguió levantando trofeos gracias a sus compañeros. En total, levantó 13 títulos, entre los que se destacan un Mundial de Clubes, 2 Champions, una Supercopa y 3 ligas españolas. Finalmente viajó a Sevilla para seguir calentando el banco en un equipo de menor nivel, donde tampoco pudo explotar. Hijo de la Masía, la rompió toda en las inferiores del Barcelona. Siendo una de las máximas promesas de la cantera, Rafinha fue ascendido al primer equipo en la temporada 2011-2012, pero no consiguió jugar ni un solo partido. Tras 2 años de sentarse en el banco, fue cedido al Celta de Vigo, donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. Con el rodaje ganado y con más de 30 partidos jugados en la temporada, el Barcelona lo repescó y le dio la oportunidad de jugar en el centro del campo. Bajo la dirección técnica de Luis Enrique, quien también lo había dirigido en el Celta de Vigo, Rafinha tuvo la oportunidad de ser titular en 21 partidos en aquellas oportunidades donde Iniesta o Rakitic, titulares de ese equipo, necesitaban descansar. Ese año parecía ser el despegue de la promesa blaugrana, generando ilusión en todos sus hinchas tras conquistar el triplete con un Messi imparable. Sin embargo, desde allí en adelante, la carrera de Rafinha pasó totalmente desapercibida. Durante los siguientes años jugaría poco y nada hasta ser cedido al Inter de Milán, donde tampoco pudo convertirse en un jugador de la plantilla inicial. Descartado por el Barcelona, quedó relegado al banco de suplentes durante 2 temporadas más, donde siguió levantando títulos hasta que volvió al Celta de Vigo, que compró su ficha. Allí tuvo una temporada aceptable en un equipo de media tabla y fue transferido al PSG, donde prácticamente no jugó. De allí saltó a la Real Sociedad en otro fracaso futbolístico y luego a la Liga Árabe, donde todo parece indicar que su carrera se apaga poco a poco. Como sea, durante toda su trayectoria se ha colgado 20 medallas, entre las que destacan una Champions, un Mundial de Clubes y los Juegos Olímpicos con su selección. Nada mal para un jugador que ha jugado poco y nada. El belga Thomas Vermaelen nació como una posible leyenda de su país, pero con el paso del tiempo su carrera se fue apagando. No así sus vitrinas, que supo llenar ocupando el banco de suplentes en los equipos ganadores que formó. Si bien en sus comienzos en el Ajax logró consolidarse como un defensa importante del equipo que supo levantar algunos títulos locales, su capacidad y rendimiento se fue apagando con el paso del tiempo. Su época de oro fue en el Arsenal, donde pese a jugar en un nivel aceptable, no consiguió levantar más títulos que una FA Cup.
Hay quienes sostienen que su carrera fue sostenida gracias a las estadísticas del FIFA y que en la realidad dejó mucho que desear. Lo cierto es que llegó al Barcelona campeón de todo, como el capitán del Arsenal y con la intención de convertirse en un central capaz de salir jugando, pero bajo las órdenes de Luis Enrique no logró consolidarse como titular. Las lesiones tampoco lo ayudaron, a tal punto que hay personas que desconocen de su paso por el equipo español. Paradójicamente, su etapa en el Barça fue la más próspera de toda su carrera, donde conquistó 11 de los 19 títulos que ostenta, incluidas una Champions y un Mundial de Clubes. Nunca más volvió a ser el que supo ser en el Arsenal, y su traspaso a uno de los equipos más poderosos del mundo terminó siendo prácticamente su retiro, aunque lógicamente después pasó por la Roma y se decidió retirarse en el fútbol japonés. Nació en una era donde todas las promesas de la Masía eran comparadas con Messi y obligados a convertirse en astros del fútbol mundial. Sus primeros años de carrera fueron bajo la promesa de ser una nueva estrella de la cantera del Barça, pero nunca pudo estar a la altura de las expectativas. Bojan Kirčić fue el jugador más joven de la historia del club en debutar en el primer equipo con 17 años y 52 días. Su arranque fue prometedor con 10 goles en la temporada, donde supo aprovechar las lesiones de Ronaldinho y Samuel Eto'o. Jugó un total de 31 partidos, 14 de ellos como titular. Con el apoyo de la afición y la esperanza de ver nacer una nueva leyenda, el Barça revalidó la confianza en el jugador, que no logró repetir la buena temporada. De allí en adelante, la carrera de la joven promesa sería una lotería de clubes, 11 camisetas en total, incluyendo Serie A, Liga Canadiense, Holandesa, Premier League, Bundesliga y Liga Japonesa. Ninguno de los equipos logró demostrar estar a la altura del furor que había generado, y pasó de ser un hábil gambeteador a ser un jugador normal que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Pese a eso, logró levantar títulos en la gran mayoría de los equipos donde estuvo, contando incluso 2 Champions y 2 Mundiales de Clubes con el Barcelona histórico. Ahora sí, nos metemos de lleno en el top 3 de este ranking. Antes de seguir, te recuerdo que te suscribas, me gustes y comentes, que es todo lo que necesitamos para poder seguir creciendo como canal. Cuando Anderson Luis de Abreu Oliveira llegó a Europa, los analistas comparaban al brasileño con estrellas como Ronaldinho o Rivaldo, no solo por su juego elegante, sino por la promesa de sus primeros años en el fútbol grande de Brasil. Es que además, en los comienzos del 2000, cualquier jugador brasileño que jugara más o menos bien era codiciado por los grandes clubes europeos, buscando jugadores como Ronaldo Nazário, Adriano o Robinho. Su debut profesional fue en el Grêmio de Brasil, donde fue clave para ascender a la máxima categoría. Su gran habilidad con el balón lo llevó al Sudamericano Juvenil de Selecciones, donde ganó el Balón de Oro Adidas, siendo catapultado al mercado europeo. Fue el Porto el que optó por el joven jugador brasilero. Apenas llegó, levantó una liga en la que prácticamente no participó. Aunque una fractura lo relegó al banco de suplentes, en su segunda temporada logró mostrar algunos destellos y fue el Manchester United de Sir Alex Ferguson quien lo fichó por 25 millones de dólares. Allí estuvo durante 7 años. Pese a que fue el propio entrenador el que aseguró que podía ser el sucesor nada más y nada menos que del colorado Paul Scholes, la gloria brasileña tuvo poco brillo en Old Trafford, y los elogios del entrenador se convirtieron en críticas despiadadas por su falta de forma física y sus pocas ganas de entrenar. La joven promesa pasó de ser una posible leyenda a uno de los jugadores más frustrados de la última década, sin contar que fue acusado por estafas de casinos virtuales y criptomonedas. Tras un paso sin pena ni gloria por el fútbol brasilero, decidió retirarse con tan solo 31 años en el fútbol turco, más precisamente en el Adana Demirspor. Años después fue detenido por el incumplimiento de la cuota alimentaria de sus hijos, dejando atrás todo destello de crack que pudo haber tenido. El Golden Boy conquistó 22 títulos en su carrera, incluidas una Champions, una Copa América y un Mundial de Clubes, pero en ninguno de ellos consiguió brillar. Nacho sin dudas es un jugador ejemplo de esta lista, aunque también podría haber sido parte de un ranking de jugadores que vistieron prácticamente una camiseta durante toda su vida. El defensa nació de las inferiores del Madrid y durante 13 temporadas vistió los colores de la Casa Blanca. Aunque durante casi toda su etapa madridista ocupó el banco de suplente de Sergio Ramos, su amor incondicional por el club lo hizo permanecer contento con su rol secundario.
Es prácticamente esta constancia en el equipo más ganador de la historia del fútbol el que pone a Nacho en la cúspide de este ranking, con nada más y nada menos que 26 títulos, entre los que destacan 6 Champions League, siendo el jugador con más orejonas ganadas junto a otras glorias madrileñas como Luka Modric, Paco Gento, Toni Kroos y Dani Carvajal. Las vueltas de la vida hicieron que tras una carrera de suplente se pueda despedir del club de sus amores, siendo capitán y titular en la Liga de Campeones levantada por el Madrid en 2024, siendo celebrado por toda la afición del club por su entrega y compromiso por la camiseta. ¿Será Nacho el talismán oculto del Real Madrid o el equipo español podrá seguir levantando títulos sin su emblema en el banco de los suplentes? Lo cierto es que pese a las críticas y las burlas, nadie podrá sacarle lo vivido al defensa central, que quedó en la historia del fútbol de sus amores como uno de los más ganadores internacionales de toda la historia. Sin ser un crack, Maxwell lidera esta lista como el más ganador de todos sin brillar en sus equipos. Lateral izquierdo con más recorrido ofensivo que capacidad defensiva, logró jugar en los mejores equipos de Europa. Aunque logró alternar y saber ser importante en su prime, nunca fue un jugador indiscutido y mucho menos un crack. Hasta el día de hoy, pocos recuerdan de su trabajo por la banda izquierda. Pero conozcamos más sobre su carrera. La rompió toda en sus inicios en Cruzeiro, lo que le dio un pase asegurado al viejo continente. Fue el Ajax holandés el que confió en el lateral con la promesa de ser el próximo Roberto Carlos. En Holanda le fue realmente muy bien, jugó 5 temporadas donde se ganó la titularidad poco a poco hasta que fue vendido al Inter de Milán. Allí la cosa se empezó a complicar y tuvo que alternar el puesto con Fabio Grosso y Christian Chivu, y a pesar de no ser titular todos los partidos, dio el salto de su vida al Barcelona, donde no logró hacer pie, pero sí se anotó una Champions a su palmarés. Sin embargo, su poca continuidad lo llevó a emigrar al poderoso pero poco efectivo Paris Saint-Germain. Allí logró ser titular en una liga de menor intensidad, liderando el campeonato francés durante años. Aunque en sus comienzos parecía que su proyección podría llevarlo a la selección y a triunfar en los mejores equipos de Europa, el brasilero se conformó con sumar títulos en el PSG. Al día de hoy es uno de los más ganadores de toda la historia, aunque claro, no será jamás recordado como la figura clave de los equipos en los que jugó. Conquistó 37 títulos y fue parte de la Champions 2011 del Barça y su posterior Mundial de Clubes, además de levantar infinitas Copas de Francia. Actualmente se encuentra entre los 10 jugadores más ganadores de toda la historia. Sin embargo, nunca pudo ser un jugador clave o estrella en los equipos donde jugó. Ahora sí, amigos, esto fue todo por hoy. Una vez más y como siempre, agradecerles por estar del otro lado. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que nos ayudan muchísimo con una suscribida y una me gusteada. Hasta el próximo video, amigos de Código de Fútbol.